Bueno, una buena noche para todos. Muchas gracias a todos los que están ya presentes ahí con nosotros. Dios los bendiga. Una feliz semana también. Bueno, hasta ahora tenemos solo 32 estudiantes, pero esperamos que se vayan integrando el resto de estudiantes. Así que vamos a hacer una oración para comenzar. ¿Está bien? Oremos, por favor. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, haber hecho todas las cosas que teníamos que hacer durante el día. Gracias porque nos cuidaste en los viajes, seguramente que hemos tenido que trasladarnos de un lugar para otro. Señor, gracias por la oportunidad de poder también tener ese privilegio de conocer personas que quieren escuchar de ti, que quieren escuchar tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos permites, Señor, hacer, por estar con nuestras familias también, compartir, por, Señor, tener por ahora pues la vida para ser útiles, ser instrumentos o de alguna manera poder dar de lo que tú nos has dado, Señor. Estamos muy agradecidos y, Señor, esperamos que esta semana podamos seguir haciendo todo conforme a tu voluntad. Señor, guía nuestros pasos, nuestra mente. Y ahora, Señor, pues queremos aquí escuchar de las enseñanzas que el doctor Denis y que tú le has dado a él en esa ciencia, la sabiduría que tú le has permitido para compartir con nosotros. Queremos, Señor, que todos podamos instruirnos, entender, poder aclarar, poder repasar y poder, pues, tener un conocimiento claro cuando necesitemos ayudar o incluso para nosotros mismos, Señor. Por favor, acompáñanos en esta aula, bendice al doctor Denis, su familia, todo su hogar, Señor, que tú puedas ser el centro allí de su vida y con seguridad que, Señor, tú tienes muchas cosas mejores aún para él y su hogar, Señor. Por favor, acompaña a cada estudiante también, su casa, su hogar, su familia, y que todo lo que ellos hagan pues sea para honra y gloria tuya también. Acompáñanos, Señor, todo lo pedimos, solo en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, así que vamos a dar comienzo. Invitamos a nuestro doctor Denis. Doctor Denis, el tiempo es suyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alice. Muchísimas gracias también a todas las personas que ya se van sumando. Casi ya estamos a las 40 personas. Y bueno, vamos a hacer algo que nos quedó pendiente la clase anterior. Recuerden que vimos justamente todo lo que sería el aparato osteoarticular, y para ello vamos a hacer una pequeña demostración. Primero, quiero que me avisen, por favor, si estamos bien con la imagen y el sonido. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, aquí voy a hacer yo una representación, justamente cerca de la cámara, no sé si pueden apreciar. Hice justamente de acuerdo a los planos y a los ejes que nosotros pudimos aprender en la clase anterior, los tres más importantes, ¿sí? Vamos a primero recordar lo que era el plano coronal, ¿sí? Entonces, en este plano coronal, nosotros utilizamos como si fuese una corona, ¿sí? Quiero que vean, ahí utilizamos una corona, ¿sí? La colocamos como si estuviéramos colocándonos una corona, la cual, obviamente, si ustedes continúan esa línea, vamos a entender que nos va partiendo el cuerpo en la mitad, en dos partes, una parte anterior y una parte posterior, ¿sí? Entonces, eso, de acuerdo, si nosotros entendemos que tenemos ya aquí, no sé si se puede apreciar, una parte anterior y una parte posterior, obviamente, de acuerdo a este eje, los movimientos que vamos a realizar, ¿cuáles van a ser? Miren qué movimiento está haciendo. Entonces, se supone que solamente vamos a tener este movimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era abducción, ¿sí? Abducción y aducción. O sea,
Abducción, estamos alejando el brazo y la pierna lejos del centro del cuerpo, y la aducción, estamos acercando nuevamente al centro de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Aducción, abducción, de acuerdo a ese corte sagital, porque recuerden que acá está la corona, como se calzó en la cabeza, dividiría todo el cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Por eso los movimientos, como estamos viendo aquí, se entiende mucho más claro que serían aducción y abducción. Aducción y aducción. Ahora, el otro corte, recuerda que es un corte que parte la mitad a la persona en dos, de arriba hacia abajo. Es como un corte, como estamos viendo aquí. Un corte que nos va a dar un lado derecho y un lado izquierdo, ¿sí? A un lado y al otro. Entonces, ¿cuáles van a ser los movimientos que vamos a tener aquí? Fíjense, estos movimientos, flexión y extensión de adelante hacia atrás, igual que los miembros superiores, ¿sí? Si nosotros rotamos, y también los miembros inferiores hacia atrás, fíjense cómo estamos haciendo este movimiento, ¿sí? De flexión, extensión en los miembros superiores, los miembros inferiores. Entonces volvemos nuevamente a la posición inicial. Entonces esto es lo que nosotros tenemos, el corte. Este corte que va a partir a la mitad. Por eso nuestros movimientos van a ser flexión, extensión. Y obviamente estos movimientos de flexión y de extensión nos dan muchos ángulos. Por ejemplo, hacemos una flexión en el brazo, ¿no es cierto? Una flexión en el brazo, hacemos una flexión en la muñeca, quiero que vean la muñeca, ¿sí? Ahora hacemos una flexión de los dedos, ¿sí? Y hacemos la extensión, extensión de los dedos, extensión de la muñeca, extensión de todo el brazo. Entonces, eso es gracias a este tipo de eje, ¿no es cierto? Por este tipo de movimientos que nos da nuestro cuerpo. Y si ustedes recuerdan, el último plano, de acuerdo también al eje, sería el transversal, que nos cortaba a la mitad, dándonos una parte superior y también dándonos una parte inferior, la parte caudal o podálica y la parte cefálica, la parte superior. Entonces aquí estamos representando igual con, con este papel y esta pequeña un pequeño marcador, ¿sí? Una pequeña guía. Entonces, ¿cuáles van a ser los movimientos? ¿Qué movimiento, ustedes respóndanme, vamos a tener de acuerdo a este plano transversal con un eje vertical? Ustedes respóndanme, ¿qué movimiento vamos a tener? Cintura. ¿Qué movimiento? Ahí lo estamos colocando. ¿Qué movimiento? Si antes yo tenía en el plano coronal este movimiento, en el plano sagital, anteroposterior, este otro, y si yo tengo un corte que parte la mitad, ¿no es cierto? Que parte la mitad, ¿qué movimiento voy a tener? Cintura. Mediano. ¿Cómo? Plano mediano. ¿Qué movimiento? Pero ¿cuál va a ser el movimiento que va a tener esta De persona? cadera, movimiento de cadera. ¿Cómo se llama ese movimiento de cadera? No solamente de cadera. Flexión y extensión. Movimiento ¿Cómo? flexión. Flexión. No. Hiperflexión. No. Diatrosis. No. Extensión. Tampoco. Extensión. Tampoco. Vuelvo a repetir. Flexión, Rotación. extensión, flexión. ¿Quién dijo rotación? Yo, Adina Duarte. Eso es, Adine. Este movimiento, fíjense, rotación. Este es el movimiento que está haciendo, rotación. Entonces, por ende, vamos a hacer movimientos de rotación, circunducción, fíjense cómo vuelve en forma circular, la cabeza igual, ¿no es cierto? Movimiento circular, y obviamente también este movimiento de pivote, fíjense cómo va moviendo el cuello, la cabeza, entonces igual en la cadera, en los brazos, en las piernas, básicamente ese sería este movimiento de rotación, ¿sí? Bien, exactamente. Ahora, bueno, eso es lo que quería aprovechar justamente, y no sé si me entendieron con esto, de acuerdo al plano que nosotros tenemos y de acuerdo a su eje, ¿sí? Entonces, de acuerdo al plano y al eje, vamos a tener los movimientos
de abducción, aducción, flexión, extensión y rotación. Obviamente, ahora vamos a ver un movimiento que ustedes quiero que me respondan. Voy a silenciar para que solamente puedan apreciar la imagen. Bien, perfecto. Ahora, gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora quiero que me digan ustedes cómo se llama ese movimiento que acabamos de realizar. Extensión. Alguien dijo extensión. ¿Qué dicen los demás? Flexión. Flexión. Flexión, extensión. Flexión, ascenso. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo una vez más. Directamente para que puedan verlo paso a paso. Bien. Ahí estamos viendo, perfecto. Ese movimiento específicamente. Ese que acabamos de ver. Extensión. Hiperextensión. No, extensión. Hacia adelante, ¿no es aducción? No. Recuerden que la aducción y la abducción son movimientos laterales, ¿sí? Que obviamente pueden haber aducciones, abducciones con flexiones y extensiones, pero eso es de acuerdo al plano que hemos visto, si ustedes se acuerdan, de un corte coronal, o sea, los movimientos hacia afuera y hacia adentro del eje del plano del cuerpo. Pero en este caso no era eso. Uno de sus compañeros dijo, si no me equivoco, dijo flexión, o creo que también dijeron extensión. ¿Cuál era entonces? Extensión. 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 Bien. Todos creo que estamos de acuerdo que hubo un movimiento de extensión. Pero en realidad, creo que también alguien lo mencionó, no sé si escuché bien, pero en realidad es una extensión muy exagerada, es una extensión más pronunciada, y eso se llama Hiperextensión. hiperextensión. Muy bien, muy bien. Entonces, ese movimiento era hiperextensión. Son movimientos más exagerados, más pronunciados, ¿sí? Ahora, obviamente, eso sería gracias a qué plano y a qué eje. Esa flexión y extensión. ¿Se acuerdan? Vimos la clase anterior. Plano sagital. Coronal. El plano coronal solamente nos da para los costados. Plano sagital. Plano sagital. ¿Por qué? Porque nos dan hacia adelante y hacia atrás. En este caso sería una extensión, una hiperextensión. Está muy bien. Ahora, si ustedes se acuerdan, también habíamos visto las palmas de las manos, que serían la palma para arriba, la palma para abajo, la palma para arriba, la palma para abajo. ¿Cómo se llama ese movimiento donde la palma está mostrando arriba? Sublimación. Flexión. No. Bien, alguien dijo... Supino y prono. Plano transversal, sublimación. Y No, bueno, es los que están... no, los que dijeron pronación y supinación está bien. Pronación y supinación. Sí. Ahora yo les pregunto, nos imaginemos a una persona que está recostada en una cama, ¿no es cierto? Está boca arriba, con las palmas hacia arriba, con toda la espalda, la nuca, los glúteos, las piernas, los brazos, todo está apoyado en la superficie del colchón de la cama. Y él está con la mirada obviamente hacia el techo. ¿Cómo se llama esa posición?
Supino. Flexión, Supino. ascenso. Cúbica. Anatómica, ¿no? La posición anatómica Transversal. estaría parado. Está parada en la Transversal. posición anatómica. Posición transversal. No. No. Horizontal. Un descenso. Estaría de alguna forma horizontal, nos indican. Pero tiene un nombre específico. O sea, si bien no es de un manejo muy popular, pero ustedes tienen que saber algunas posiciones básicas, posiciones anatómicas. Ya hemos indicado la posición anatómica neutra, la normal es cuando está parado, con la mirada al frente, las piernas ligeramente separadas, con las palmas hacia adelante. Esa es la posición anatómica que ya vimos en la clase anterior. Pero si esta persona estuviese en la cama, recostado, alguien ya dijo, cuando un cuerpo se encuentra recostado, se llama decúbito, ¿sí? Estamos en decúbito, pero hay distintas variedades del decúbito. O sea, cuando yo digo voy a estar en decúbito, es que pues me voy a ir a echar. Puedo echarme del lado derecho, puedo echarme del lado izquierdo, boca arriba, boca abajo, etc. Esas son variantes. Pero cuando esta persona está boca arriba, con toda la espalda, toda la parte posterior, está apoyado en la cama y está mirando al techo, se llama dorsal. Todo lo que es la espalda, eso se llama dorso. Entonces, decúbito dorsal, eso no se tienen que olvidar. Ese es un término que se utiliza mucho en la medicina, en la enfermería, en el área de la salud, en cualquier área, ¿sí? Supongamos que una persona está haciendo masajes a un enfermo, a una persona que necesita rehabilitación, fisioterapia, etc. Entonces, a veces dicen esa palabra, colóquese en decúbito dorsal. Entonces ya saben algunas personas que es echarse boca arriba, en otras palabras, en términos populares, echarse boca arriba, ¿sí? Eso es decúbito dorsal, ¿por qué? Porque el dorso está apoyado en la cama, pero por XZ motivo, supongamos que ese paciente tiene la espalda lastimada, quemada, o tiene una operación, lo cual le impide echarse boca arriba, entonces tendría que hacerlo al revés, boca abajo. O sea, estaría con todo el tórax, el vientre, toda la parte anterior, estaría en contacto con la cama, con la cabeza lateralizada para que pueda respirar. Esa posición, ¿cómo se llamaría? Si boca arriba era decúbito dorsal, ¿cómo se llama esta otra posición que está boca abajo? Decúbito ventral. Cúbito prono. Prono. Decúbito prono. ¿Qué dicen los demás? Ahí nos dicen prono, nos dicen ventral. Decúbito prono. Bien, todos coincidimos que sería decúbito ventral. Ventral viene de vientre, vientre viene de panza, así para que no nos confundamos, ¿sí? Estamos echados de pancita, así con cariño. Pero, como ya dijeron sus compañeros, estas dos posiciones, dorsal y ventral, tienen sus otros términos, que serían lo que dijeron sus compañeros. Supino sería boca arriba, y prono, boca abajo. Es como de la palma de la mano, ¿se acuerdan? Era la palma arriba, la palma abajo, boca arriba, boca abajo. Entonces, supino, prono, supino, prono. Sublimación. No estoy mostrando nada todavía, Miroslava, aquellas personas que están todavía pensando que estamos transmitiendo algo, no lo estamos haciendo todavía, no estoy compartiendo pantalla, porque en realidad hoy vamos a ver un tema distinto, pero quería terminar lo anterior, ¿sí? Porque yo quería más que todo que me entiendan en práctica lo que vimos la clase anterior. Pero bueno, ahora vamos a transmitir el nuevo tema y justamente aproveché este espacio que tengo para aclararles, y más que todo porque ustedes utilicen un poquito su imaginación y lo trasladen a lo que es realidad, porque todos nos echamos boca arriba, todos nos echamos boca abajo. Entonces, esos son los nombres, que si alguna vez ustedes escuchan paciente en decúbito ventral, bueno, entonces entendemos que estaba boca abajo, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa cuando estamos en lateral derecho, lateral izquierdo. La descripción sería paciente en decúbito lateral derecho, paciente en decúbito lateral izquierdo. Esas son las 4 más básicas. Hay muchas más posiciones que si ustedes desean, en la próxima clase podemos igual hacer una transmisión ya en una cama
mostrarles las otras posiciones, porque en realidad son más posiciones, son muchas más. Pero estas son las más importantes, las 4 más importantes. Dorsal, ventral, derecha, izquierda, que serían las más clásicas. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda con planos, con ejes, con la posición que acabamos de indicar? ¿O todo claro? ¿Cómo estamos? Está claro. claro. Perfecto, eso es lo que me interesa, que ustedes entiendan y yo no avance hasta que ustedes no me comprendan. ¿Sí? Bien, perfecto, vamos a ver si alguien tiene alguna duda también en el chat. Todos nos dicen claro, todo claro, no hay ningún problema. Bueno, algunas respuestas y no hay nada más. Bueno, vamos a entrar ahora a un nuevo tema. Doctor, Sí. una pregunta. Sí. ¿Para qué es importante nosotros conocer estas posiciones? O sea, todo esto que estoy viendo de la parte posterior, la parte delantera, que sí, y conocer los movimientos. Claro, porque de alguna forma, en cualquier momento, nosotros vamos a estar en contacto con terminología. No es específicamente de un hospital la palabra de cúbito lateral, la palabra de cúbito prono, la palabra supino. Es algo que se maneja en forma general. Y más que todo, como nosotros vimos en la clase anterior, el sistema osteoarticular, o si estamos hablando de movimientos, estamos hablando de todas las posturas que adopta un paciente, una persona, entonces entra justamente en su descripción en cuanto a las posiciones y a las derivaciones que tiene. Eso es más que todo como un conocimiento. No es que ustedes van a utilizarlo todo el tiempo, ¿sí? Pero eso está dentro dentro del programa del tema de avance del sistema osteoarticular. ¿Por qué? Porque está relacionado, vuelvo a repetir, con los ejes, los planos, los movimientos. Mira, esto sí me lo he enseñado. Esto no, porque no sé qué he hecho. Esto sí me lo tengo que hacer otra vez porque pues son malos hombres. Doctor, Es que mis compañeros estaban No escucho muy bien eso. doctor, cuando se trata de salud es muy necesario saber todo lo que es los términos médicos, ¿verdad? Exactamente. En realidad hay un área específica que se llama la terminología médica, que son desde lo más básico hasta lo más complejo. Y ustedes que van a tratar a pacientes, no solamente nos vamos a quedar con términos básicos, tenemos que aprender a manejar un poquito la terminología médica básica. Es lo más básico, por eso no tampoco les voy a hablar de muchas cosas que no van a entender, se pueden olvidar. Y más que todo, cuando vamos a hacer un tratamiento de una persona, esa persona va a venir con un diagnóstico. Ese diagnóstico no va a venir... Vamos a pedirle, por favor, pedirles que vayan... MBC, no sé cómo se llama, te voy a pedir que cortes tu micrófono, por favor. Tienes que batirlo. Y apretarlo todo. Aldis, profe Aldis, si es tan amable, por favor, si me puede ser anfitrión. De esta forma puedo controlar el micrófono. Adelante, Carolina. Escucho. Profesor, necesitamos que nos puedan enviar todas estas PPTs, por favor, para Bien. hacerle un repaso. Sí, sí, sí. Entiendo yo que producción de Mencores tiene justamente estos PowerPoint, tiene todo esto en el programa que les están brindando. Sí, pero aún no han llegado. Bueno, yo me voy a contactar con la profe Aldis, entonces mañana, Muchas gracias. bueno, no sé si mañana recuerden que es el día del trabajador y a veces mucha gente descansa. Si no lo hago mañana, máximo el martes, yo lo voy a escribir a la profe Aldis y les voy a recordar. No sé cómo están manejando producción en cuanto al material, pero yo todos estos temas ya los tengo presentados.
¿sí? Nuevamente le pido, profe Aldis, no sé si alguien me puede escribir, me pueden hacer anfitrión. Bueno. Bueno. Anfitrión. Profe Aldis, ¿me puede hacer coanfitrión, por favor? Así tengo control de los micrófonos. Ok. Ya, puedes continuar y ya te estamos haciendo coanfitrión. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Bien, ¿en qué me quedé? Sí, vamos a empezar el otro tema. En realidad, recuerden que en cada clase vemos un tema distinto y justamente quería aprovechar lo que nos quedó pendiente de la clase anterior. Ahora sí, vamos a dar ya inicio a este nuevo tema. Es un tema en realidad muy práctico para mí, un tema muy interesante, ya que tiene que ver también con las patologías que ustedes puedan ir relacionando. Vamos a hablar sobre el sistema reproductor y vamos a dar inicio nuevamente saludando y agradeciendo a la profe Aldis, a la Fundación Méncores por la invitación a formar parte de su capacitación. Hay muchas personas que se contactan con nosotros, igual, si quieren hacerlo, lo vamos a ir respondiendo. Esto es nuestro teléfono directo para nuestro vínculo. Bueno, vamos a empezar hablando, tenemos ya un tiempo que tenemos que aprovechar. Si hablamos nosotros del aparato o del sistema reproductor, estamos hablando de un conjunto, en realidad, de funciones que tienen que ver con la reproducción sexual. Y cuando hablamos de una reproducción sexual, estamos hablando de la intervención justamente de ciertos grupos de células, de tejidos especializados que se encargan y tienen esa función. Estamos hablando de las células que son los gametos. Profe Alice, tiene el micrófono abierto. Ay, perdón. No hay problema. Ahora sí. Bueno. Les mencionaba. Un segundo. Ahora sí. Perfecto. Bueno, les mencionaba que tenemos nosotros un grupo de células especiales, ¿sí? En realidad son tejidos, son órganos más que todo que se encargan justamente de esta función. Y a esto lo llamamos nosotros las gónadas masculinas, gónadas femeninas, que tienen la principal función de tener una gran variedad de combinaciones genéticas para desarrollar nuevos organismos. Y todo este proceso nosotros lo conocemos como la fusión entre la producción de estas gónadas masculinas y las gónadas femeninas, el espermatozoide y el óvulo o el ovocito, que cuando se fusionan, ese proceso se llama fecundación. ¿Sí? Y bueno, como dicen, la clave resultante contiene cromosomas de cada progenitor, 23 pares de cada uno. ¿Esto por qué? Porque en realidad la clave de que se genere una reproducción sexual se llama la meiosis. Y si ustedes recordarán, la meiosis es una de las divisiones celulares que tenemos en el cuerpo, nosotros igual, paralelo a lo que es la mitosis. O sea, ¿qué significa eso? Que nuestra meiosis es una división que nos va a conducir a una célula normal, con un número, y ya les indicaba, determinado de cromosomas, que serían 46, que se llaman diploides, a convertir a una mitad de los mismos, que sería, ya no serían diploides de 46, serían haploide de 23. Por eso dice la mitad de cada progenitor. O sea, cuando el hombre y una mujer tienen intimidad y están en los días fértiles y se produce la fecundación, la fusión del espermatozoide con el óvulo, se empieza a justamente a fusionar la mitad de la carga genética del papá, la mitad de la carga genética de la mamá. O sea, 23
más 23, tendremos nuevamente los 46. Y obviamente ahí esto se va a generar gracias a múltiples divisiones. Por eso aquí es una diferencia importante de la meiosis con la mitosis. La mitosis es una igual división celular. Bien, vamos a ir manejando el micrófono. Un segundo. Ahora sí. Ahora sí tenemos el control. En la mitosis, la división celular que se llama la mitosis, es básicamente de células somáticas, células de nuestro cuerpo, de cualquier tejido. ¿Sí? Por eso dicen, básicamente, las células implicadas, las unicelulares. El resultado de esa división, vamos a tener nosotros 2 células iguales, por ende los cromosomas van a ser células hijas de los que vienen, bueno, ya con la misma cantidad que tenía en una parte inicial nuestra célula. Y la duración obviamente va a ser un poco de menos cantidad y menos tiempo. Pero bueno, para que me entiendan, la mitosis es una división, digamos, en nuestra piel. Yo en mi piel estoy en desarrollo, entonces en mi cuerpo se va a generar más producción, más división celular por la mitosis. En cambio, la meiosis es igual, una división celular, pero específicamente de las células sexuales. La mitosis de todo nuestro cuerpo, la meiosis de nuestras células sexuales. O sea, vamos a ir nosotros formando constantemente células para la fecundación. Por eso dicen que vamos a tener, a diferencia de la mitosis, nosotros vamos a tener 4 células hijas totalmente diferentes, a diferencia de la meiosis. Bueno, eso es lo que quería que primero me entiendan, para que no entremos en ese sistema tan complejo de lo que sería esa diferencia, ¿sí? De mitosis y meiosis. Gracias justamente a la meiosis, nosotros vamos a tener en el proceso, obviamente, ya de la fecundación y el desarrollo, un nuevo ser con una nueva carga genética. Pero eso vamos a ir viéndolo paso a paso. Vamos a ir viendo, entonces, gracias a esto, gracias a la elaboración, gracias a la producción y a la división celular, células hijas. Y para entender esto, nosotros volvemos nuevamente a lo más básico, a lo más importante, que serían las gónadas, esos tejidos donde se van a formar. Las gónadas masculinas básicamente van a ser el testículo, las glándulas que van a tener la función principal de producir los espermatozoides, ¿sí? Entonces, los testículos producen espermatozoides, y en las mujeres, las gónadas femeninas van a ser los ovarios, que se van a encargar de producir, obviamente, el óvulo, ¿sí? Además que el testículo también produce testosterona, también las gónadas femeninas también producen hormonas femeninas. Y a esto, obviamente, nosotros lo conocemos a la famosa ovogénesis y la espermatogénesis. Todo esto incluso está en relación con la producción y el desarrollo en general de todas las hormonas sexuales que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. En los hombres van a ser básicamente los andrógenos, van a ser hormonas sexuales masculinas, y en las mujeres van a ser los estrógenos. Entonces, esa es una de las diferencias muy claras, muy marcadas en estas situaciones. Y todo esto, como ya vimos en la lámina anterior, también va a estar regulado básicamente por nuestro cerebro. Aquí vamos a volver a nuestra lámina anterior, en la cual van a destacar algunas estructuras importantes. Primero, lo que sería el hipotálamo, ¿sí? En el hipotálamo nosotros tenemos una estructura que está debajo de nuestro cerebro, que es el encargado de secretar muchas hormonas, principalmente las hormonas o la hormona liberadora de gonadotrofinas, que siempre la van a ver abreviado como GnRH, ¿sí? Y esto lo hace, esa producción es una producción constante. Y esta hormona, la hormona liberadora de gonadotrofinas, estimula a otra, que es la hipófisis, ¿sí? Estimula entonces a otra estructura que también va a liberar a otras hormonas.
Y la hipófisis, que en realidad seguramente la conocen también como glándula pituitaria, se encarga de secretar también estas gonadotrofinas en respuesta al estímulo, obviamente, de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y esto llega justamente a través de nuestro sistema portal a lo que serían la producción y la estimulación tanto en el testículo como también en el ovario. Y entonces ahí, a esa función que les mencionaba de los andrógenos en el hombre y en la mujer los estrógenos. Y esas gonadotrofinas, que son llamadas hormonas hipofisiarias, que son la FSH, que tiene el nombre de folículo estimulante o hormona folículo estimulante por sus siglas en inglés, va a actuar directamente en esas gónadas, o sea, en los testículos, o en el caso de las mujeres, en los ovarios. Pero en el caso de la FSH, que actúa directamente para producir estos gametos, dos óvulos y los espermatozoides. Gracias, obviamente, vuelvo a repetir, a la hormona folículo estimulante. Y la hormona luteinizante o la LH también va a actuar sobre estas gónadas, sobre los testículos, sobre los ovarios, pero también en otro tipo de funciones. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, todas esas hormonas que van a liberarse, que van a ser producidas en el testículo y en el ovario, están directamente relacionadas desde nuestra central en nuestro sistema nervioso. Entonces ahí es donde vamos a entender muchas otras funciones de estas hormonas sexuales, tanto en el hombre como también en la mujer. Las hormonas masculinas. Recordemos que ya las hormonas hipofisiarias, que así las llamamos, en el hombre van a cumplir ciertas funciones específicas. Uno sería, como hemos indicado, la espermatogénesis. ¿Qué significa génesis? Origen. El origen de los espermatozoides. Entonces va a producir todos los espermatozoides en respuesta a la hormona folículo estimulante. Y obviamente, estas hormonas, ¿cómo se llaman? La formación, básicamente, de la espermatogénesis tiene lugar en un lugar específico que se llaman las células de Sertoli. Bueno, eso ya vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos también ya del testículo, de los túbulos seminíferos, etc. Pero bueno, lo que nos interesa más que todo sería la testosterona, a pesar que también hay otra sustancia, no solamente está la testosterona, pero está la inhibina. Pero para hablar más específicamente de la testosterona, es una hormona sexual secretada en las células de Leydig, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta testosterona? Nos va a producir lo que serían los espermatozoides. Obviamente, cuando hay un nivel de testosterona que pueda estar quizás elevado en nuestra sangre, inmediatamente se envía una señal directa hacia nuestro cerebro para que deje de sintetizar la hormona luteinizante, la LH. Y de esa forma va a ir a disminuir un poco la producción de testosterona, ¿sí? Eso sería una forma también de regulación. ¿En qué funciones específicamente está relacionado? Una palabra. Sí, ahora sí, vamos silenciando. ¿De cuáles van a ser las funciones de la testosterona? El desarrollo del aparato genital, o sea, en el varón, estamos hablando de hormonas masculinas, va a ayudar en el desarrollo del pene y de los testículos, y obviamente también a nivel intrauterino cuando estamos desarrollando un bebé de sexo masculino. También, obviamente, esta testosterona va a promover el crecimiento de estos órganos y la secreción también a nivel de la pubertad. Y obviamente también le va a dar las características sexuales secundarias, o sea, vamos a aumentar la voz, vamos a tener desarrollo de vello en el pecho, vello púbico, desarrollo muscular, todas las características sexuales que diferencian del hombre a la mujer. Entonces, esas son las funciones. En sí tienen múltiples, porque va a incrementar el líbido también, va a fortalecer también los huesos, y hemos hablado del vello corporal, la masa muscular.
O sea, todo por justamente esa acción importante de la espermatogénesis. Bueno, ahí estamos viendo igual todas las funciones en forma general. Y en cuanto a las hormonas femeninas, también recordemos que van a ser sintetizadas todas estas en el ovario, y van a ser los andrógenos, los estrógenos y los progestágenos. ¿Sí? Esto es importante. Pero lo que pasa que, como si ustedes recordarán, como pasaba también en el testículo, va a haber una regulación de toda esta producción, ¿no es cierto? Y eso va a depender también de la hormona folículo estimulante, o sea, la FSH, y la LH, la luteinizante. ¿Y qué es lo que va a hacer? La LH va a estimular la producción de andrógenos. Estos andrógenos directamente se van a convertir en estrógenos y en las células de la granulosa para la acción de la folículo estimulante. O sea, los andrógenos se van a convertir en estrógenos, básicamente. Ya entendiendo, y eso lo vamos a volver a repetir un poco más adelante cuando hablemos del ciclo menstrual, va también a estar en relación con esa función importante y la producción más que todo de estos estrógenos. Y en forma constante va a ir aumentando a modo que se va iniciando el ciclo menstrual. Ya cuando está normalmente a la mitad de un ciclo menstrual, hay un aumento importante de la hormona luteinizante, lo que provoca la famosa ovulación de ese óvulo maduro. Pero esto igual vamos a hablar un poquito más adelante cuando estemos hablando de el ciclo menstrual. Entonces, ¿qué hacen los estrógenos? Se encargan del desarrollo del aparato genital femenino, estamos hablando del ovario, el útero, la vagina, etc. Favorece el crecimiento también del endometrio, disminuye la viscosidad del flujo, le va a dar también toda esa maduración y desarrollo de las células, o sea, del ovocito, ¿no es cierto? Y más que todo va a ser responsable de la aparición de los caracteres secundarios. En el caso de la mujer, el incremento de los pechos, el inicio de la menstruación, el crecimiento del vello, la voz, que a diferencia del hombre va a ser mucho más aguda, y las características anatomofisiológicas del cuerpo, esos cambios en el esqueleto. O sea, todo esto va a estar, vuelvo a repetir, relacionado con los estrógenos y también la progesterona, porque la progesterona también va a actuar en funciones específicas en lo que sería la musculatura del útero, la producción de la leche materna, incluso un descenso justamente de la progesterona nos provocaría la llegada también de la menstruación a nivel del ciclo, justamente, bueno, al final de ese ciclo menstrual en realidad. Entonces, igual que el estrógeno y la progesterona también van a ser hormonas totalmente esteroideas. Y más que todo van a estar para el mantenimiento del embarazo. Bueno, ahí estamos viendo igual también algunas de las funciones específicas, igual que en el hombre, las características, las diferencias, la distribución de la grasa, la maduración, la resorción a nivel óseo, los cambios, el desarrollo a nivel del útero, el canal vaginal, y obviamente todos los cambios y modificaciones de las características sexuales. Bien, vamos a entrar entonces ahora un poquito más en detalle a hablar sobre cada uno de estos. Vamos a hablar del órgano reproductor masculino. En el órgano reproductor masculino, entonces vamos a tener a los testículos, vamos a tener al pene, y vamos a tener a todos los conductos que se van a encargar de almacenar, de transportar y madurar los espermatozoides, porque esa va a ser la función principal del aparato reproductor masculino. Ahí reconocemos claramente que a diferencia de la mujer, el hombre tiene el aparato reproductor a nivel externo, o sea, más que todo tiene los órganos externos en su mayoría. En cambio, la mujer es lo contrario, todo el aparato, o en la gran mayoría del aparato reproductor lo tiene en la parte interna, ¿sí? Y ahí reconocemos claramente distintos componentes importantes, como sería, por ejemplo, el escroto, ¿no es cierto? Que muchos lo conocen como una bolsa de sostén, tiene una piel laxa, está compuesto por tejido, por fascia, y la producción normal se va a encargar de mantener una
temperatura ideal para que se pueda generar una producción de 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal. ¿Qué significa? Que si yo tengo normalmente 36, 37 grados, voy a tener 35 grados, tiene que mantenerse en forma fisiológica la temperatura a nivel del escroto, para mantener obviamente una producción normal. Por eso a veces el escroto tiende a relajarse, a distenderse cuando hace calor, y cuando hace frío tiende a contraerse para mantener justamente esa temperatura. Bueno, todo lo conocemos como una bolsa, ya saben, hemos hablado, es una bolsa, un reservorio, básicamente una piel externa. Los testículos, bueno, los testículos también nosotros ya lo conocemos, hemos hablado también en forma superficial ya en hace unas láminas anteriores, que se van a encargar de la, bueno, son los órganos más importantes y más representativos del aparato reproductor, porque van a producir, que dijimos, las células espermáticas, y obviamente también van a producir una gran cantidad de hormonas sexuales masculinos. ¿Sí? Entonces, este testículo está dentro del escroto, dentro de la bolsa escrotal. Y este testículo, si bien ya para una persona adulta, se mantiene en rangos de 5 por 25. Ese sería su ancho y su alto y su diámetro. Bueno, se encuentran muy cerca de los riñones en etapas iniciales del desarrollo, y luego proceden a su descenso hasta que llegan a la bolsa escrotal. En muchas patologías no se genera el descenso y se tiene que hacer cirugías. Y pasan por el conducto inguinal y quedan alojados directamente en la bolsa. Por eso dice, quedan también divididos dentro del testículo en más de 300 lóbulos que contienen unos pequeños y microtúbulos donde van a tener justamente la función de la maduración de los espermatozoides. ¿Sí? Bueno, ahí estamos viendo, recuerden que siempre van a ser 2, y aquí estamos viéndolo ya directamente en todo este sistema de los túbulos seminíferos. O sea, todo esto es una red importante del testículo, ¿sí? Entonces ahí tenemos una imagen mucho más clara. Bueno, el epidídimo. Bueno, el epidídimo en realidad también, como vimos en la imagen anterior, está constituido igual por una reunión importante, una aglomeración de múltiples conductos. Este es el epidídimo, es como una gorrita que va encima del testículo, ¿sí? Entonces ahí distinguimos lo que sería una cabeza, distinguimos un cuerpo, distinguimos también una cola. Igual tiene 5 centímetros y unos 12 milímetros de longitud. Eso serían nuestro epidídimo, que se va a encargar igual de la formación y maduración de los espermatozoides. Luego tenemos el conducto deferente. Bueno, este conducto deferente también, bueno, el mismo nombre nos indica, son conductos que son un par, porque son uno para cada testículo obviamente, pero que van a estar van a ser constituidos en realidad con más de 30 centímetros de largo aproximadamente. Imagínense el largo que tiene ese conducto deferente, porque va a conectar directamente a lo que sería, lo que estamos viendo aquí de un color verde, conectaría al epidídimo, ¿sí? O sea, en esta parte, recuerden que el epidídimo es cabeza, cuerpo, cola. Ahí tenemos el conducto deferente, conecta lo que sería el epidídimo con los demás, con los demás conductos, que serían en realidad los conductos eyaculatorios, ¿sí? Entonces eso sería una de las funciones importantes de transporte, porque sería un conducto nada más por el cual va a recorrer el semen en todo su trayecto. Ese sería el conducto deferente, porque sabemos que después de que se genera de una acción, ¿no es cierto?, de una acción sexual, después que se produce la eyaculación, todo ese músculo, que en realidad está constituido en realidad por músculo liso, toda esa musculatura se va a ir contrayendo, y de esa forma, entonces se va a ir sufriendo como espasmos, contracciones,
y gracias a esta acción va impulsando el semen hacia los conductos eyaculatorios. Así que eso es lo que hemos mencionado. Y luego también hacia la uretra, donde obviamente va a ser expulsado hacia el exterior. Cuando se produce uno de los métodos anticonceptivos, que es la vasectomía, en realidad estos conductos deferentes van a ser seccionados, van a ser cortados. Eso básicamente es como un método que antes era definitivo y ahora no tanto. Bueno, el cordón espermático, bueno, es lo mismo, es un sostén en realidad del sistema reproductor desde los testículos hasta el anillo inguinal y incluye también los conductos deferentes, las arterias, bueno. Todo ese sector por donde va a pasar el conducto deferente se llama cordón espermático porque además van a estar los nervios, vasos linfáticos, arterias y venas. O sea, todo este sector. Este es el cordón espermático, ¿sí? Que viene en realidad va englobando a todas esas zonas, a todos esos elementos. Bueno, el conducto eyaculador, bueno, como mismo nombre nos indica, son conductos que se van a, o que van a tener la función, ¿no es cierto?, de la eyaculación. Por eso constituyen gran parte de la anatomía masculina. Comienzan al final de los tubos deferentes y terminan directamente en la uretra. Ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Ahora, esto que estamos viendo de un color azul es el conducto deferente, ¿sí? Y todo esto sería el conducto eyaculador. Aquí no sé si se puede ver, de un color un poquito verde. Ese es el conducto eyaculador. ¿Por qué? Por eso se llama, porque en la eyaculación el semen pasa directamente a través de todos estos conductos y posteriormente va a ser expulsado por todo el cuerpo del pene y luego hacia el exterior. Entonces tenemos testículos, epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador. ¿Sí? Estamos siguiendo todo ese trayecto. Ahora sí, lamentablemente tenemos que silenciar. Bueno, ¿qué nos estamos pasando? Bueno, la uretra, la uretra igual, bueno, la uretra como todos la conocemos es un conducto. Aquí vamos a pasarnos directamente por el cual obviamente también discurre la orina y también la función de la reproducción. O sea, en el hombre cumpliría doble función, porque por la uretra nosotros vamos a orinar y por la uretra también vamos a cumplir la función reproductora. Bueno, eso sería la uretra, ¿sí? No hay mucha complejidad. Ahora, esta uretra tiene también 3 segmentos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Al ser un tubo excretor, en estos casos igual como también tenemos en la mujer, solamente que en el hombre es un poco más larga, porque tiene distintas porciones. Tenemos una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa. ¿Qué significa la uretra prostática? Porque tiene de 2 a 3 centímetros por el cual va a atravesar la próstata. ¿Se acuerdan que hemos mencionado justamente del conducto eyaculador? Bueno, ahí entraría justamente la uretra prostática porque está en relación con la próstata. La uretra membranosa, muy corta, apenas de 1 centímetro, que va a atravesar el cuerpo esponjoso del pene. Entonces ya adopta directamente el nombre de la uretra esponjosa, tomando ya un diámetro de 15 a 20 centímetros de largo. Y eso termina directamente hacia el exterior. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta de toda esta zona, ¿no es cierto? Hemos visto esta sería la uretra esponjosa, ¿sí? Tenemos la uretra cavernosa y la uretra prostática, ¿sí? Entonces, quiero que vean que en realidad es muy pequeña en lo que sería la membranosa y la prostática, pero un poco más larga en la esponjosa. No es que esta sea el tamaño del pene, porque estamos hablando de la uretra que incluso ya está un poco más
un poco más adentro, no es que cuenta directamente hacia afuera. Entonces tenemos el conducto eyaculador, tenemos la uretra prostática, ¿no es cierto? Tenemos también lo que sería la uretra esponjosa, la que va a salir, y la uretra membranosa. ¿Sí? Membranosa, esponjosa y prostática. Que en realidad es la misma, no es en que sean tres uretras, o sea, es la misma, solamente que adopta de acuerdo a la zona anatómica. Entonces sería esponjosa, membranosa, apenas 1 centímetro, y prostática. Es la misma uretra, no se confunda. Y también tenemos las glándulas masculinas, en este caso serían las vesículas seminales. Y el nombre nos indica vesícula seminal, van a secretar un líquido viscoso que va a tener una función importante de neutralizar, de favorecer un ambiente para que pueda pasar obviamente cómodamente el líquido seminal, el semen con los espermatozoides. Se va a neutralizar todo ese ambiente ácido de la uretra por la orina, ¿no es cierto? Entonces, en condiciones normales, puede aportar como un 60, 50, 60% también de la cantidad del semen. Entonces, estas vesículas seminales cumplirían también esa función productora de un 3% también del volumen del líquido seminal. Recuerden que antes de la eyaculación hay una lubricación, que ese sería el líquido seminal. Y estas glándulas, aquí las estamos viendo de un color un poquito más específicas, un poquito más claras. Las vesículas seminales están detrás de lo que sería la vejiga. Nosotros podemos identificar claramente aquí la vejiga, entonces las vesículas seminales estarían por detrás, ¿sí? Detrás de la vejiga. Pero por delante también de lo que sería esta otra zona anatómica, que sería el recto. Y por encima de la próstata, aquí estamos viendo la próstata, estaría por encima de la próstata. O sea, como una referencia para que nos vayamos ubicando, nada más. Esas serían las vesículas seminales. Obviamente tenemos una a cada lado, una a la derecha, una a la izquierda. La función, secretar líquido alcalino para neutralizar la acidez. Bien, silenciado. Bueno, también produce fructosa para la producción justamente de energía, la adenosintrifosfato, para dar ese aporte energético también a los espermatozoides. Movilidad, viabilidad espermática, semen, y obviamente para favorecer la eyaculación. Bueno, la próstata, bueno, todos hemos escuchado hablar, es un órgano igual, que está en relación también con el aparato reproductor y con el aparato urinario, pero es exclusivo del hombre, no es en que a una mujer le van a decir que tiene cáncer de próstata, eso es imposible porque es solamente exclusivo de los hombres. Tiene una medida de unos 4 por 3 centímetros aproximadamente, con una forma, y algunos lo dicen como una castaña. Está igual localizada enfrente del recto, debajo de la salida de la vejiga urinaria, recuerden, abajo de la vejiga en otras palabras, y contiene un grupo de células importantes que se encargan de producir el líquido también seminal, que bueno, ya hemos hablado. Entonces, tiene un crecimiento hasta los 30 años y de ahí va justamente hasta los 45 y se mantiene quieto, y luego ya de esta edad empieza también a tener una hipertrofia, un crecimiento exagerado, un crecimiento patológico. Bueno, eso sería en cuanto a nuestra próstata. Debajo de la uretra, perdón, ahí entraría nuestra próstata. Recuerden que está en relación igual con el sistema urinario, porque la vejiga, de la vejiga vienen justamente los uréteres, la vejiga ya cuando llega a un tiempo máximo, vacía su contenido, pasa por la uretra y pasa por la próstata y pasa por la uretra hacia el exterior. Pero en la acción reproductora cortaría la función urinaria y da vía libre a la función
reproductora, donde pasan del testículo, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, la uretra prostática, la uretra granulosa y la esponjosa, y bueno, hacia el exterior, hacia afuera. Entonces, cumpliría esa función, esa doble función, y por ende una alteración en esta próstata, un crecimiento, una deformación, hasta un cáncer también en forma exagerada, alteraría la función de la micción, alteraría la función también sexual. Las glándulas bulbouretrales, ¿sí? O comúnmente llamadas las glándulas de Cooper, ¿sí? Sí, también se las conoce. Son dos glándulas, obviamente, que se encuentran debajo de la próstata. No sé si ahí ustedes... Elizabeth, ¿estás usando el marcador? Elizabeth, te vamos a pedir que dejes de usar el marcador, por favor. Bien, vamos a borrar. Elizabeth, ¿sigues usando el marcador? Bueno. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estas glándulas de Cooper tienen la función de secretar también ese mismo líquido alcalino, igual que las vesículas seminales, los cuales van a lubricar y también van a neutralizar esa acidez que tiene la uretra, porque recuerden que por la uretra también estamos orinando, entonces queda un ambiente ácido, y cuando se genera esa función reproductora, las glándulas bulbouretrales también van a generar una alcalinidad, o sea, van a lubricar y van a neutralizar esa acidez para que pueda pasar el semen en la acción de la eyaculación. Ahora, este líquido puede, bueno, no es que puede, tiene en realidad una cierta cantidad de espermatozoides. Elizabeth, ¿sigues rayando la pantalla? Bien, y por eso muchos indican que cuando hay una actividad sexual sin protección, sin métodos anticonceptivos, esa práctica de retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación no es un método muy garantizado. ¿Por qué? Porque obviamente hay una pequeña cantidad también de espermatozoides en este líquido, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Vamos a borrar nuevamente. Y queda borrado. Bueno, ahí la podemos ver. No sé si ustedes pueden maximizar un poco su pantalla. Estamos viendo esas glándulas debajo de la próstata, ¿sí? Que se encargan de la lubricación de toda esa acidez que nos queda en la uretra. Bueno, entonces las funciones que hemos indicado también en la excitación sexual: se crea ese líquido alcalino, neutraliza el entorno ácido, genera un moco que va a lubricar las paredes y disminuye ese daño a los espermatozoides. Bueno, y por último nos quedaría el pene, ¿sí? El pene. Bueno, que hay lo más importante quizás en el pene, que es igual, como hemos mencionado, un órgano de la reproducción y también de la función urinaria. Tiene un cuerpo cilíndrico, tiene un glande, que sería la cabeza, tiene una raíz y tiene un tejido que le cubre, que sería el prepucio. El glande, vuelvo a repetir, es la cabeza o la punta del pene, que tiene la apertura de la uretra, y nos sirve para la eyaculación y también para la expulsión del semen y también de la orina. Entonces, este es el pene. Tenemos aquí la cabeza, el glande, el cuerpo cilíndrico y una raíz. Y en la punta del glande vemos el orificio uretral. Y todo esto es la uretra, recuerden. Esta es la uretra. En cuanto al tronco o el cuerpo, hemos indicado desde la punta del pene hacia el abdomen, hacia la raíz, y tiene una forma de un tubo. El prepucio, que es una piel que protege al glande, y cuando se genera la acción de la erección, el prepucio se retrae, quedando la punta totalmente expuesta, ¿sí? Bueno, eso no es mucha cosa nueva. El frenillo
Bueno, este frenilio sería igual parte del prepucio, donde se junta el glande, que está debajo en realidad, y tiene una forma de V. Eso es lo que evita una retracción total del prepucio hacia totalmente atrás. Bueno, el escroto hemos hablado que es esa bolsa de piel que protege, que cubre, que le cuelga el pene, ¿no es cierto? Cubriendo a lo que serían los testículos. Bueno, este es un resumen, entonces, yo creo que sí, nos coloca una imagen así, nosotros podemos reconocer directamente el testículo, el epidídimo, el conducto deferente. Estamos viendo las vesículas seminales, la próstata, nos faltaría aquí las válvulas bulboretrales, la uretra prostática, la uretra granulosa, la uretra esponjosa, el pene, el glande, el cuerpo, la raíz y la próstata, que también no nos tenemos que olvidar. Entonces, y bueno, el prepucio, que sería esa piel que cubre al pene. Y ahí cubriríamos todo lo que nosotros hablamos en todo este tiempo. Y bueno, el semen, bueno, ¿qué podemos decir del semen? Es una combinación de los espermatozoides con el líquido seminal con un volumen de 2.5 a 5 ml. ¿Sí? Esto es importante también, con la presencia de más de 100 millones de espermatozoides por ml. ¿Sí? Tiene un pH alcalino de un 7.2 a 7.7. Y bueno, esto por día más o menos se produce unos 300 millones de acuerdo a este sistema que es la espermatogénesis. Bueno, todas las características que conocemos nosotros del semen, pero lo que más resalta sería la presencia de los espermatozoides. Bien, rápidamente vemos lo que es el aparato reproductor femenino, que igual estaría a cargo, obviamente, de muchos órganos, como serían los ovarios, que son dos, que son los que se van a encargar de producir a los gametos femeninos, ¿no es cierto? O los ovocitos, que también así se los llaman a los óvulos. Bueno, estos ovarios son glándulas de un tamaño también de una almendra, y aparte de producir los ovocitos, estos gametos los ovocitos, sino también producen las hormonas que hemos indicado, los estrógenos y la progesterona. Y bueno, según también la edad de la mujer, según la diferencia que también que va a existir en el desarrollo de una mujer, en todo el proceso, en realidad, de estos óvulos, estos gametos, cuando generan esa producción, se llaman ovulogénesis. Génesis, producción de óvulos, esa es fácil nuestra traducción. Bueno, entonces, en esta ovulogénesis se realizan justamente en unas pequeñas cavidades que se llaman los folículos. ¿Sí? Esos folículos tienen unas paredes especiales que van a proteger y se van a nutrir, obviamente, al óvulo. Y cada folículo contiene un solo óvulo que va a madurar en un tiempo de 28 a 30 días aproximadamente. Esa ovulogénesis es en forma constante, es en forma totalmente periódica, y a diferencia de la espermatogénesis, esta es continua, ¿no es cierto? Entonces, estos ovarios también van a producir lo que serían ciertas hormonas, los estrógenos y la progesterona, que van a encargarse de regular el desarrollo de las características sexuales secundarias, la aparición de vello púbico, el agrandamiento y el desarrollo de las mamas, y la preparación más que todo de este organismo para el embarazo. Esa sería la función importante de los óvulos. Bueno, también tenemos otros componentes importantes que serían las trompas, las trompas de falopio, que en realidad son unos conductos, son dos trompas, uno a la derecha y otro a la izquierda, de unos 12 a unos 13 centímetros aproximadamente, que van a cumplir esa función de transportar el óvulo al sitio de fecundación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Porque recordemos que estas trompas van a conectar a lo que serían el útero con los ovarios.
Entonces, su función es llevar ese óvulo hacia el lugar donde se va a producir la fecundación. O sea, en la misma trompa de falopio se genera la fecundación. En muy raras ocasiones, muy raras ocasiones, justamente el embrión se puede desarrollar fuera de las trompas de falopio, ¿sí? O sea, nosotros nos imaginamos que aquí se produce en este ovario el óvulo, es transportado por las trompas de falopio, y cuando se genera la fecundación, proceden al traslado al interior del útero. Pero a veces la fecundación se produce aquí afuera y el embarazo se genera extra a nivel extrauterino, y eso se llama embarazo ectópico, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? El útero. Obviamente el útero es un órgano muy importante, un órgano hueco, un órgano básicamente constituido por músculo, donde se va a desarrollar el feto a partir de la pared interna que tenemos nosotros, bueno, que tienen las mujeres en el útero. El útero tiene 3 capas. No sé si no, creo que no tengo una imagen del útero, pero nos imaginemos lo siguiente. Una capa interna es como el corazón. Si ustedes se acuerdan, el corazón es como una bomba, como una masa hueca, donde en la parte interna hueca, la pared interna, se llama endometrio, ¿sí? La pared interna, endometrio. La pared del medio se llama miometrio, ¿sí? Miometrio. Y la parte externa, ¿sí? Entonces tenemos, la parte externa sería perimetrio, ¿sí? O lo que va a estar cubriendo lo que va a estar alrededor. Entonces tenemos endometrio, miometrio, lo que serían los más importantes para nosotros. El endometrio, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque es ahí donde se van a generar todos los cambios en el ciclo menstrual que van a estar en relación con las hormonas, con los estrógenos, para la preparación, para el desarrollo, cuando se genere la fecundación y venga la implantación, justamente esa pared se prepara para recibir a ese óvulo fecundado. Entonces es ahí donde se va a implantar, y es ahí donde va justamente adquirir protección, sustento de todo ese endometrio por ese tiempo relacionado de 9 meses hasta que se desarrolle ese nuevo ser. Ese es el útero, entonces. Entonces vamos a repasar: ovarios, trompas de falopio, útero. Así de simple. Bueno, hemos hablado de la función, el lugar de implantación del óvulo fecundado, desarrollo del feto, y el sitio donde también se genera el origen del ciclo menstrual. Bueno, vamos con lo que sería la vulva. Bueno, la vulva en realidad hace referencia a lo que serían los genitales externos. A diferencia del hombre, ustedes recordarán que hemos indicado que en el hombre es más externo, en la mujer es más interno. Pero lo externo que tiene la mujer sería la vulva, o sea, todos los genitales externos. Tomando en cuenta desde el monte de pubis, que estaría en una zona anterior, básicamente arriba de los orificios de la uretra y de la vagina. Y está cubierto por vello púbico, por eso se llama el monte púbico, porque está ese hueso que sería la pubis, en esa unión que se llama la sínfisis pubiana. Bueno, la vulva, si nosotros hacemos una visión directamente del genital externo, vamos a encontrar entonces a todos los órganos, o todos los componentes, lo que serían los labios mayores, los labios menores, el orificio uretral y el orificio vaginal. Ahora, bueno, incluye también el orificio anal. Ahora, hemos visto muchas veces que por temor, por vergüenza, muchas enfermeras, muchas estudiantes pasan por alto este detalle, ¿sí? Y cuando se trata de realizar una técnica invasiva como es la colocación de una sonda vesical, se ha visto que las sondas lo introducen en el canal vaginal. ¿Por qué? Porque obviamente
no quisieron repasar y no quisieron entender que la uretra está por arriba del conducto vaginal, ¿sí? Entonces tenemos el orificio anal, el orificio vaginal y el orificio uretral, en este orden, ¿sí? Siempre, obviamente incluso puede que algunas personas no lo vean porque estaría tapado con los labios menores o en los labios mayores. Por eso hay que hacer una apertura de estos labios para poder identificar muy bien a la uretra, ¿sí? En el caso de que se haga una inserción de un catéter. Entonces, igual, todo este sector se llama el vestíbulo vaginal. En la parte superior de la uretra vamos a tener al prepucio con su respectivo clítoris, que son los órganos también externos y que están en relación con la actividad sexual en la mujer. Bueno, eso sería la vulva, ¿sí? Y dentro de la vulva están los labios mayores, labios menores. Igual son pliegues mucho más grandes, pliegues mucho más pequeños. Estos incluso están en relación con vellos, con muchas glándulas sebáceas, muchas glándulas sudoríparas, los labios mayores. En cambio, los labios menores no, ¿sí? Tienen un menor tamaño, menor posición y no tienen vello, no tienen sebo, a diferencia de los labios mayores. Aquí los podemos identificar, labios mayores, labios menores, ¿sí? Incluso hay una membrana, que vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de la vagina, que es una membrana blanca, transparente, que se llama el himen. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, en cuanto al clítoris, que también pertenece a esta función o este aparato reproductor de la mujer, en este caso a nivel sexual, bueno, cumpliría la misma función casi como en el hombre del glande, porque tiene una parte de estimulación táctil, o sea, una erección en la excitación. Esto es muy importante lo del clítoris, ¿por qué? Porque tiene mucha inervación, ¿sí? Mucha inervación. Y nosotros, si lo miramos bien, vamos a identificar que tiene más o menos esa forma como vimos en el hombre, ¿no es cierto? Todo ese cuerpo esponjoso, la raíz, el cuerpo, la cabeza, etc. Es muy pequeño. Bueno, el vestíbulo vaginal, bueno, ya hemos hablado, esa pared en realidad entre los labios, eso se llama el vestíbulo vaginal. Y bueno, el himen también, que bueno, lo vamos a mencionar igual más adelante, que es solamente una membrana, ¿sí? Una membrana que puede presentarse en forma total, en forma parcial o en forma totalmente incompleta y adopta distintas posiciones. Hay himen anular, himen septado, porque va a estar dividido en dos, con una pared, un septum cribiforme, un himen que vamos a ver así como estas imágenes punteadas, un himen que va a quedar así, después de haber tenido una relación sexual o mucho más amplia después ya de un trabajo de parto, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, esto mucho lo relacionan con la, como lo dicen popularmente, la virginidad, ¿no es cierto? Que si no tiene el himen no es una persona virgen, eso es por términos, yo lo hablo por términos populares, pero en realidad puede haber señoritas que nunca tuvieron relación sexual y el himen puede haberse roto con facilidad en otros momentos con otro tipo de actividades, que no sean específicamente sexuales. Bueno, el búlbulo, el vestíbulo, que también hemos visto, y el periné. Bueno, el periné, igual que en el hombre, son áreas que estarían entre estos aparatos reproductores y el ano. En el caso de la mujer, adopta una forma un tanto romboidal, ¿sí? Muy importante esto, una forma de diamante, y contienen también algunas pequeñas glándulas, algunas pequeñas tuberosidades. Bueno, este es el himen. Bueno, no, el periné, perdón, es un espacio, vuelvo a repetir, en el caso de la mujer, ¿no es cierto? Que dijimos, bueno, este en el caso del hombre, una forma romboidal entre los testículos, el escroto y el orificio anal. Y en la mujer, y lo mismo, es un espacio un poco más corto, ¿sí? Este sería el orificio anal, ¿no es cierto? Y el orificio vaginal, es mucho más corto. Aquí lo estamos viendo también de forma
similar. Aquí vemos el orificio anal, el orificio, la vulva en realidad. Aquí vemos el esfínter externo de la uretra, bueno, la uretra en otras palabras, y la vagina. Entonces, muy pequeño, este periné en la mujer y un poco más grande, un poco más alargado en el varón. Bueno, las glándulas mamarias también entrarían dentro de esta descripción, porque van a ser glándulas también de producción, tanto a nivel de las glándulas sudoríparas, que van a ir también sufriendo cierta modificación. Vamos a tener áreas pigmentadas, que se llaman la areola, en la glándula mamaria, y los conductos internos, que se van a encargar de la producción y la salida de leche. Los conductos galactóforos, así se llama. Bueno, eso estaría más o menos entre la segunda y la sexta o la séptima costilla. En este espacio ocurriría todo lo que sería la glándula mamaria. Identificamos también aprovechando la lámina, una gran cantidad de los ganglios linfáticos que van a tener mucha relación en patologías como mastitis, cáncer, incluso a nivel de estos ganglios. Pero bueno, la glándula mamaria, vemos aquí el tamaño que va a cubrir toda esa zona que hemos mencionado de los espacios intercostales, la areola, y el pezón, y en la parte interna dijimos los conductos galactóferos. Normalmente está compuesto de tejido graso y en el interior ciertos conductos, ciertos lóbulos. Y bueno, para terminar lo que sería la vagina, ¿no es cierto? La vagina para nosotros es un canal, es un conducto que va a conectar al útero con la parte externa de nuestro cuerpo, o sea, con la vulva. Y está formado por múltiples membranas, múltiples mucosas. Es por donde van a ingresar los espermatozoides con el pene en la acción, la función sexual. ¿Cuál va a ser la función entonces? Recibir justamente al pene en el coito y también dar salida al bebé en el momento del parto. Esa sería su bueno, las funciones más importantes. Tiene un tamaño aproximadamente de unos 10 a 15 centímetros también de largo y es totalmente un órgano elástico, un órgano que sirve como receptáculo, nada más, ¿sí? Para el pene y para la salida del bebé. Hay muchas glándulas, las glándulas de Bartholin, por ejemplo, que están situadas a un lado justamente de la apertura vaginal, que van a producir también una mucosidad, van a también estar a la altura de del cuello del útero, van a producir también una cierta mucosidad. Bueno, de esa forma mantienen húmedos los genitales también internos, como también los genitales externos. Bueno, ese sería entonces el canal vaginal. Bueno, hemos hablado, función, la expulsión de la menstruación, recibe el pene y nos sirve en el canal del parto. Bueno, en el ciclo menstrual, recordemos que cada mes, durante la ovulación, estas secreciones van a aumentar y se van a hacer mucho más fluidas, lo que va a ayudar justamente a los espermatozoides a poder desplazarse, a poder deslizarse a través de la vagina hacia el útero y luego alcanzarían las trompas de falopio, donde es el lugar donde se va a generar la fecundación. Entonces cumpliría también en esa función de la menstruación. En el ciclo menstrual, vamos a borrar esto, en un segundo, borrado. Bueno, recordemos que cada ciclo menstrual contiene 28 días y se dividen en 4 etapas. Primero, lo que sería la fase menstrual, la fase preovulatoria, la fase ovulatoria y la fase posovulatoria. Esas son 4 fases importantes. Y obviamente esto va a estar en relación también con la producción de los niveles de las hormonas de la folículo estimulante, la luteinizante, que van a ir actuando también el estrógeno y la progesterona. Bueno, entonces estamos viendo, ¿no es cierto?, en la fase menstrual, ¿sí? Este sería este es un ciclo normal, tenemos una fase menstrual, tenemos una fase posterior en el cual se va a generar la ovulación,
y luego posovulación vamos a tener otra cierta cantidad de días en forma habitual. Ahora, normalmente, ¿cómo se manejan? Vamos a manejarlo así. Desde el primer día de la menstruación hasta el día 10 aproximadamente, vamos a dividirlo en 9 de 9 a 10 días. Los primeros 9 a 10 días no hay riesgo de embarazo, obviamente por toda esta etapa en la cual se ha ido desarrollando una actividad en cuanto a la maduración de los folículos, en cuanto a la maduración también de lo que sería la producción del óvulo, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Entonces que nosotros vamos a tener días en los cuales va a estar ovulando, que serían en los días intermedios. O sea, si en los primeros días no había ovulación, entonces los días siguientes, del 10 al 20 aproximadamente, van a ser días cruciales, son días donde hay riesgo de fecundación porque la mujer va a estar ovulando, o sea que ya ese ovario va a tener óvulos maduros listos para la fecundación. Entonces, en todo ese rango ampliado que vimos de 10 al 20 aproximadamente, estos van a ser los días más importantes, los días 13, 14 y 15. Son los más importantes, son donde está ovulando. Ya luego del 20 hasta el final del ciclo, el 28, etcétera, 28, 29, dependiendo cómo dure justamente un ciclo, van a ser días en los cuales no va a haber también riesgo de embarazo, ¿sí? Aquí vemos un ciclo normal, aquí vemos un ciclo en el cual es un poco más corto porque solamente tiene de 24 días, y hay otros ciclos que son mucho más prolongados, mucho más largos, que llegan a superar los 30, 35, 36 días. Por eso, lo que se tiene que hacer normalmente como un método del control, como un método que también lo llaman método de la regla, es identificar la regularidad de los ciclos menstruales, o sea, determinar si, por ejemplo, no sé, cada día 20 de cada mes le viene la menstruación, entonces sería un ritmo regular. Pero si por el contrario, en otro día se lo adelanta el 10, en otro mes pasa por el 29 y al otro igual vuelve otra vez por el 15, sucesivamente, entonces serían ritmos irregulares que no servirían algunos métodos anticonceptivos que utilizan en forma natural. Pero bueno, eso sería en cuanto a la ovulación, porque vamos a tener, recuerden, una fase de la menstruación, una fase folicular, una fase donde va a haber la preovulación, la ovulación y la fase posovulación, ¿sí? Donde este sector, en esta zona, fíjense, del 1 al 28, en el día 14, es el día de mucho riesgo para el embarazo. Entonces, esa sería la fase preovulatoria. Estamos hablando de los primeros días, fíjense, 6 hasta el 13 incluso nos indican. Y obviamente también la fase ya de ovulación del 14 al 28. Y luego la fase posovulatoria, que van a incluir justamente los últimos días. Bueno, ahí tenemos un ciclo normal. Entonces tenemos los días fértiles, quiero que vean, están marcados con un color mucho más resaltado, del 11 al 21. Los días infértiles obviamente van a ser los últimos. ¿Por qué? Porque en esta primera etapa recién está madurando el óvulo. ¿Sí? Obviamente aquí ya se está preparando. Ya tenemos en este momento en la trompa de Falopio esperando un espermatozoide. No hay actividad sexual. Ya se va envejeciendo, por decirlo así, ese óvulo, y en los días posteriores directamente va descendiendo hacia el útero, y ya cuando llega la menstruación, directamente sale con el sangrado menstrual, porque en todo ese tiempo se preparó justamente una almohadilla en el útero para para el futuro embarazo. Pero como no hubo, se rompió la almohadilla y empieza a sangrar, ¿sí? Esa sería la menstruación, ese sangrado, esa ruptura de esa membrana que se forma, y ahí también tenemos la presencia de esos óvulos. Pero cuando hay
intimidad, hay relación sexual, hay fecundación, hay intimidad en los días clave, entonces se genera la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide, y ya días posteriores lo único que pasaría es en que ya no va a haber menstruación, quedaría suspendida, ese tapón que se formó queda ya directamente en el útero y va pegándose a la pared del útero, se va desarrollando un nuevo ser, ¿no es cierto? Un feto. Bueno, pero eso sería en forma general lo que sería la función del aparato reproductor, que tiene una relación, vuelvo a repetir, tiene una relación importante con la función también urinaria, ¿sí? En el hombre, vuelvo a repetir, si ustedes recordarán, tiene los genitales externos cumplirían doble función, porque por esa zona orinamos, por esa zona también nos reproducimos. En la mujer no, en la mujer hemos visto que tiene un conducto urinario, o sea, la uretra, por donde orina, y mucho más abajo, no mucho más, sino un poco más abajo estaría el conducto vaginal, que funcionaría como un reservorio para el acto sexual, para recibir al pene, y también para la salida del bebé, del nuevo ser. Bueno, eso. Y obviamente las patologías que nosotros nos vamos a imaginar van a estar en relación también con su anatomía y su fisiología. Bueno, sé que me pasé mucho, pero era justo y necesario. Y bueno, vamos a quedarnos todavía en línea para responder si es que hay alguna duda, alguna pregunta. Vuelvo a repetir, de anatomía y de fisiología, ¿sí? Todo lo que es patología lo van a ver en el módulo de patología, de semiología o patología, si no me equivoco. Bueno, ahora sí me voy a despedir de ustedes. No sé si alguien tiene alguna duda. Igual también tenemos ya mensajes privados. Vamos a ir leyendo también los mensajes que están en Zoom y los mensajes que están en la plataforma, bueno, en el chat que tengo aquí en mi mensaje privado. Bien, tenemos un mensaje privado. Juan José, bueno, no sé de dónde, no tengo la característica, no sé de qué país me escribes. Me preguntan si hay una lista de asistencia, creo. Sí, bueno, sobre la asistencia no sabría responderte, Juan José, pero seguramente en el chat de aquí de Zoom están colocando los alumnos de qué grupo son, y creo que Producción de Méncores se está encargando de recibir esa asistencia. Profesor, disculpe. Sí. Es que la profesora Alice, la indicación que ha dado es que en cada grupo al cual pertenecemos debe colocar la asistencia. Y también si ellos quieren en el chat, siempre en sus bien. grupos. Después Perfecto. del link que se manda, cada persona va colocando su asistencia presente, su nombre. Perfecto, perfecto. Gracias Eso, por el profesor. dato. Muchas gracias. Bien, entonces ya saben, cada uno tiene un grupo respectivo, directamente colocan su asistencia, y si quieren confirmar, lo hacen también por este medio en el chat, como dijo su compañera. Bien, para la siguiente clase también vamos a hacer algo, una actividad práctica, repasando justamente lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Vamos a enseñarles un poquito cómo se hace ¿cómo se llama? La edad gestacional, o sea, las semanas de embarazo, la fecha probable de parto. Hay una pequeña fórmula que les voy a enseñar, y de esa manera vamos a determinar también en qué momento se embarazó una mujer de acuerdo a las semanas de gestación que tenga como referencia, ¿sí? Es un pequeño ejercicio nada más, algo que tenga que ver con el aparato reproductor, obviamente es lo más factible que considero. Y así con cada tema que vayamos viendo, vamos a intentar también hacer un resumen previo y algo de práctica, algo de demostración. Ya tengo también pensado otra cosa más, pero eso lo voy a dejar para nuestra siguiente clase el próximo domingo. Muchísimas gracias, un saludo a todos, les mando como siempre un abrazo cordial, espero que
tengan una buena noche, que en este Día del Trabajador, que todos son trabajadores, que puedan celebrarlo de la manera más amena posible, y desde Méncores y obviamente mi persona también les hago llegar un saludo muy grande y felicitaciones. Un abrazo a todos. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Disculpe, ¿y las clases las van a mandar grabadas? Eso es, Chancho. Sí, creo que sí. Eso justamente yo sé que todas estas clases se están grabando, les van a mandar la clase grabada y con temor a equivocarme, creo que también les van a hacer llegar el PowerPoint para que lo tengan como referencia. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, profe. Chao, que les vaya muy bien. Hasta la próxima Gracias, clase. gracias. Doctor, feliz noche para todos. Y felicidades. Chao. Gracias.